Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana número 14. Esta sería la penúltima clase como tal, ¿no? De materia. La próxima clase sería la última clase de lo que veamos material o de los temas de la materia. Y la semana 16 sería un tema de reforzamiento. El tema de reforzamiento sería, bueno, vamos a hacer algo diferente, más interactivo la semana 16. No vamos a hacer un cuestionario y yo estaré esperando aquí, sino vamos a hacer algo más interactivo. Y vamos a terminar ya con la materia la próxima semana. Y el examen daríamos el domingo, si no es el domingo 26 de julio, sería el domingo 2 de agosto, ¿no? Una de las dos fechas daríamos el examen final. Yo les confirmaría la próxima semana cuándo daríamos el examen final, ¿no? El examen final daríamos o el 26 de agosto el 26 de julio o el 2 de agosto, ¿no? Yo les confirmaría la fecha para el examen final que tendríamos que darlo, ya saben, en línea, lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar tomando lista, por favor. Me ayudan contestando presente. Antonio Armas. Presente, ingeniero, buenos días. Marco Caiza. Presente, ingeniero, buenos días. Franklin Cangaguamín. Presente, ingeniero, buenos días. Luis Clavón. Buenos días, ingeniero, presente. Juan Correa. Buenos días, ingeniero, presente. Daniel León. Presente, ingeniero, buenos días. Luis Moreta. Buenos días, Inge, presente. Luis Palomo. Buen día, Inge, presente. Jorge Pilacuán ya no es de este curso. Andrés Proaño. Presente, ingeniero, buenos días. Esteban Reyes. Presente, Inge, buenos días. Cristian Ruiz. Presente, buenos días, profe. Marco Sánchez. Presente, ingeniero, buenos días. Cristian Simbaña. Presente, ingeniero, buenos días. Paul Tipse. Darwin Toca. Presente, ingeniero, buenos días. Javier Aguilera. Presente, Inge, buenos días. Dani Carvajal. Presente, Inge, buenos días. Yanes Changotaxi. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos Cortés. Luis Cuestas. Presente, ingeniero, buenos días. Alan Espinosa. Problemas de audio, aquí está. Diego Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Jonathan Guambo. Presente, ingeniero, buenos días. Ismael Iglio. Presente, Inge, buenos días. Fabricio Lincango. Roberto Melo. Ya está el café. Brian Oñate. Presente, ingeniero, buenos días. No es cierto. Robinson Ordóñez. Presente, Inge, buenos días. Denis Ramírez. Presente, Inge, buenos días.
Alison Recalde. Mauricio Suárez. Y Yadira Suntaxi. Presente, Inge, buenos días. ¿Alguien que se haya incorporado ahorita? ¿Alguien que se haya incorporado? Cortés, por favor, Inge, buenos días. Cortés. Ya. ¿Alguien más? Reyes también me decía por ahí. Reyes creo que sí le puse. Sí. ¿Alguien que se haya incorporado? Bueno. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Ya saben, cualquier consulta me la pueden hacer por el chat o por audio. Denme un segundito nomás. Abro la presentación. Soraya Recalde dice que se incorporó ahorita. O que no le escuchaba, perdón. Listo, ya le puse en la lista, no se preocupe. Listo, vamos a ver lo que nos falta del tema de los... Ya. Vamos a ver, nos toca ver el reglamento de compartición de infraestructura, otro reglamento muy importante que tenemos dentro de la normativa secundaria en el Ecuador. Y también el otorgamiento de títulos de habilitantes. Esto lo vamos a ver muy rápido, el otorgamiento de títulos de habilitantes, porque básicamente los requerimientos o los requisitos son los mismos. Solo cambia el tema de cómo llenar cada formulario y no vamos a ver todos los formularios cómo vamos a llenar, sino que la próxima clase acabaremos de ver lo que es otorgamiento de títulos de habilitantes y haremos un ejemplo, o les explicaré un ejemplo para el acceso a Internet, cómo llenar un formulario para solicitar el título habilitante de acceso a Internet, lo que nos confiere a la parte técnica, ¿no? Entonces, y ese sería el deber de la próxima clase, de la semana 15, digamos, ¿no? De esta clase. Y con eso acabaríamos con la materia. Déjenme un ratito. Ahí está ya. ¿Me confirman? ¿Pueden ver? ¿Están viendo las diapositivas? ¿La presentación? Sí, Inge. Ya, chévere. Sí, ingeniero. Entonces, vamos a ver el objetivo de la clase. Va a ser conocer los requisitos de la compartición de infraestructura. Vamos a ver la normativa y también vamos a ver los requisitos de procedimientos para el otorgamiento y modificación de los títulos de habilitantes en el Ecuador. Vamos a comenzar con la normativa técnica para uso compartido de infraestructura física de los servicios del régimen general de telecomunicaciones. Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Esta normativa es muy importante. Casi la ciudadanía, hasta los propios proveedores desconocen de esta normativa que existe en el país. Ayudan bastante a las pequeñas empresas como ISPs que están comenzando a desplegar su infraestructura. Entonces, esta normativa se creó con el hecho de poder promover el uso de infraestructura que estaba subutilizada en el país y ayudar también a las pequeñas empresas que quieren dar servicios de telecomunicaciones, ¿no?
¿Cuál va a ser el objetivo, el objeto? Siempre vemos como la compartición de, como los acuerdos de interconexión. Aquí también vamos a tener lo que es el tema de compartición de infraestructura. La presente norma técnica regula el uso compartido de infraestructura física con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones LOI y su Reglamento General de Aplicación. ¿Qué dice el artículo 2? Esta norma técnica es aplicable a las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, poseedores de títulos habilitantes para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones que poseen infraestructura física. Esto es importante, ¿no? Nos dice que para yo poder tener este beneficio o este derecho de compartición de infraestructura, yo debo tener un título habilitante. Yo no puedo pedir compartición de infraestructura si soy un cable pirata o un ISP pirata, etcétera, ¿no? Tengo que tener un título habilitante de acuerdo al servicio que yo quiero o tengo el permiso. Alguien me preguntaba, ¿la policía tiene títulos habilitantes? Obviamente, pero esos no dan servicios de régimen general de telecomunicaciones. Ellos no dan internet, no dan telefonía, no dan datos. Ellos tienen la banda por temas de seguridad. Entonces, ellos no entrarían dentro del tema de compartición de infraestructura, ¿no? Hay que tener claro. Dice que tengan un título habilitante. Si bien cierto, la policía debe tener un título habilitante, pero ellos nos dan servicios de telecomunicaciones. Artículo 3 dice obligatoriedad. Todo poseedor de título habilitante para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones tiene la obligación de compartir su infraestructura física en las condiciones y formas establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Nos dice que cualquier proveedor que tenga un título habilitante está en la obligación de compartir la infraestructura. Les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Hay un ISP pequeño en el cantón Salcedo que se llama salcedo.com, que da ISP a Salcedo. Y él tiene su título habilitante de internet. Y como no tiene infraestructura, no tiene torres, no tiene dónde poner nada, entonces él puede solicitar el tema de compartición de infraestructura. Por ahí ve una torre de CNT, una de Claro, una de Movistar, y él puede solicitar la compartición de infraestructura para poner sus antenas, etcétera, ¿no? Para tener el tema de compartición de infraestructura. Entonces, un ejemplo que les doy. El uso compartido de infraestructura física no será obligatorio ¿cuándo? Hay 4 limitantes que las vamos a ver, pero aquí menciona 2 importantes. Existen circunstancias técnicas que impidan dicho uso. ¿Cuáles serían circunstancias técnicas que impidan el uso de la compartición de infraestructura? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Quién quiere ganarse un punto a un deber? ¿Cuándo no será obligatorio? Dice, cuando exista circunstancias técnicas que lo impidan. ¿Quién me puede dar un ejemplo de circunstancias técnicas que lo impidan? En el chat alguien contestó. Cuando las frecuencias se interfieren, correcto, Brian Oñate. Entonces, eso es un tema de infraestructura. Ya le pongo el punto. ¿No es cierto? Si causa interferencia al proveedor principal, entonces no va a ser factible poner la infraestructura. Otro, ¿no? Otra cosa, circunstancia técnica. Podría ser el tema de disponibilidad, que ya lo vamos a ver más adelante. Que toda la torre ya está llena de antenas y no exista dónde poner una antena más. De ahí dice, ¿qué más dice? O cuando suponga un riesgo real y objetivo para la infraestructura física del propietario. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Dice, cuando exista un riesgo real a la infraestructura física del proveedor. ¿Quién se gana otro punto?
Dice ahí la compañera, no sé si era sobre la otra, pero aquí tengo un chat, dice, consumo de potencia sobre la carga de equipos que consumen. Eso es un riesgo objetivo de la infraestructura. No sé si contestó para esto o para el otro, pero realmente ese es un riesgo a la infraestructura de los equipos de telecomunicaciones, la sobrecarga, ¿no? Yo voy a poner equipos. Ustedes saben que todo nodo tiene su diseño también eléctrico, sus niveles de potencia. Era para la anterior pregunta, entonces ya no se ganó el punto. Porque más bien sería para esta pregunta de aquí, este riesgo de infraestructura. ¿Cuándo yo pondría en riesgo de infraestructura? Cuando puede haber una sobrecarga y dañe los equipos del propietario, ¿no es cierto? Entonces, eso podría ser en riesgo, ¿no? Un tema de cortocircuito, que el nivel de potencia que vamos a consumir genere algún tema de sobrecarga y eso podría causar un cortocircuito, alguna cosa, alguna novedad en la infraestructura que dañe al propietario de la red. ¿Qué dice? Aspectos generales. Para fines de la aplicación de la presente norma técnica se consideran los siguientes aspectos generales. Permitir la compartición de infraestructura física que técnicamente sea posible compartir en las mismas condiciones para todos los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones que lo soliciten, incluyendo empresas vinculadas y relacionadas conforme lo determina la ley orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si yo soy un prestador de servicios de telecomunicaciones, por lo cual tengo que tener un título habilitante, yo puedo solicitar o me deben permitir el tema de compartición de infraestructura. ¿Qué dice el inciso 2? Dice, la compartición de infraestructura física está sujeto a la suscripción de los correspondientes convenios o acuerdos o en su defecto al cumplimiento de las disposiciones que emita el Arcotel para tal fin. Entonces, como había el acuerdo de interconexión, aquí también existe acuerdo de infraestructura. ¿Quiénes van a llegar a estos acuerdos? Entre las dos partes, ¿no? Entre las dos partes, el que solicita y al propietario de la infraestructura. ¿Puede actuar el Arcotel? Obviamente, puede actuar el Arcotel. Puede actuar de oficio, puede actuar por solicitud de alguna de las partes, puede actuar por una necesidad, etcétera, ¿no? ¿Qué dice el inciso 3? No se podrá negar la compartición de infraestructura física a otros prestadores del régimen general de telecomunicaciones por razones injustificadas. La compartición de infraestructura física no será obligatoria cuando existan circunstancias técnicas debidamente demostradas y aprobadas por la dirección del Arcotel, ¿no? Entonces, no pueden haber condiciones de negación de compartición de infraestructura ni económicas ni técnicas. Estas tienen que ser debidamente demostradas y aprobadas por el Arcotel, ¿no? No hay cómo negarse, ¿no? El ejemplo que les pongo el que me invento, ¿no? De salcedo.com. No sé, Claro, CNT le dice, no quiero porque no me da la gana de compartir la infraestructura. No hay cómo, ¿no? Tienen que demostrar por qué no. Si es técnicamente, ¿por qué no podemos compartir? Si es tema de disponibilidad de la torre, tema de interferencias, algún tema técnico que impida, tiene que ser demostrado y aprobado por la Arcotel. ¿Qué más dice? Los prestadores de servicio del régimen general de telecomunicaciones como parte de un convenio o acuerdo podrán convenir libremente las condiciones técnicas, legales y económicas de la compartición de infraestructura física de conformidad con la presente norma técnica y el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, en otras palabras, las dos partes pueden convenir libremente en los acuerdos y condiciones que ellos deseen, ¿no? Hay a veces que llegan hasta acuerdos comerciales, no necesariamente económicos, pero sí es, en otras palabras, es un acuerdo de compartición de infraestructura donde el solicitante va a pagar por, digamos, ese arrendamiento de la infraestructura. Va a pagar por el arrendamiento. Ahí van a tener varias características técnicas de qué va a instalar, etcétera, ¿no? En ese acuerdo de compartición de infraestructura está todo lo que se va a realizar
y cuánto se lo va a cobrar por eso. El Arcotel, en aplicación del reglamento de mercados que se emite para la aplicación del artículo 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, podrá imponer obligaciones particulares a los prestadores declarados como poder del mercado o preponderantes. Perdón. Entonces, en otras palabras, ¿no? ¿Cuáles serán los proveedores preponderantes en el mercado? ¿No es cierto? CNT, Claro, etcétera, ¿no? Entonces, a ellos se les puede poner requisitos o obligaciones particulares, ¿no? Un ejemplo, si nosotros, hablando de redes comunitarias, que es algo que se está estudiando por parte del Mintel, donde se quiere desplegar una red de una comunidad para que tenga ISP, una red gratuita, el Arcotel podría decir a estos proveedores preponderantes que se les dé el acceso al Internet. Que se dé el acceso al Internet a esta infraestructura, ¿no? Podría llegarse a eso, ¿no? Eso dice que puede imponer obligaciones particulares a los prestadores declarados como poder de mercado o preponderantes. Los convenios o acuerdos no tendrán condiciones técnicas o económicas que impiden, demoren o dificulten la compartición de infraestructura. Entonces, los acuerdos no pueden tener condiciones técnicas ni económicas. Un ejemplo, ya hablamos de las técnicas económicas. ¿Se acuerdan que hablamos en tema de interconexión? Hablamos del tema de que el segundo no me pueden poner $1,000. Aquí tampoco me van a decir por poner mi antena le voy a cobrar $15,000. Porque si me piden eso, más fácil me sale a mí ponerme una torre que más o menos me va a costar unos $20,000 la inversión y ya tengo mi propia torre. Entonces, no puede haber imposiciones económicas. Y cuando no se ponen de acuerdo, ahí entra a actuar lo que es el Arcotel. ¿Qué más? Modalidades para el establecimiento del uso compartido de infraestructura. ¿Cuáles son las modalidades, no? Hay 4 modalidades para compartir. Convenio, acuerdo suscrito entre las partes. Entonces yo soy salcedo.com y me hablo con Claro, llego a un acuerdo, firmamos el acuerdo y fin del asunto, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo de compartición de infraestructura, ellos me van a permitir poner mi infraestructura en su nodo. ¿Qué más? ¿Cuál es otra modalidad? Por disposición emitida por el Arcotel. Cuando no hubiese un acuerdo entre las partes o un convenio entre las partes dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha de petición realizada por el interesado. Entonces, si yo como otro ejemplo, a ver si hablemos del mismo ejemplo, salcedo.com solicitó y no hay un acuerdo con Claro, Movis, CNT, entonces el Arcotel puede ya entrar a dar disposiciones por petición del interesado, ¿no? Del solicitante. Alguien se incorporó, creo. A ver, buen día, ingeniero, por favor, ¿me puede ayudar con la asistencia? Pablo Melo. Pablo Melo. Listo. Suárez también dice. Suárez también. Listo. Ya. Entonces, esa es la segunda modalidad, ¿no? Cuando es por solicitud de uno de los solicitantes que no han llegado a un acuerdo. ¿Cuál es otra? Dice, por disposición emitida por el Arcotel en caso de que considere la emisión del acuerdo, la emisión de las disposiciones por intervención de oficio dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha del Arcotel. A la fecha de notificación del Arcotel a las partes de inicio de dicha intervención de conformidad al artículo 106 del reglamento de la LOT. Entonces, el Arcotel puede ya entrar en oficio, ¿no?
cuando ve que algo está raro, alguna cosa que no se pongan de acuerdo entre las partes, entonces puede entrar de oficio el Arcotel. Puede también ellos de oficio, sin solicitud de ninguna de las dos partes. Por disposición emitida por el Arcotel en caso de considerarse la intervención de oficio de acuerdo a un convenio previamente suscrito dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha de la notificación del Arcotel. Entonces, cuando el Arcotel también vea que ya se haya realizado un acuerdo, un convenio previamente suscrito dentro de 30 días, el Arcotel también puede actuar, ¿no? Entonces, el Arcotel o puede actuar de oficio sin solicitud de ninguna de las dos partes, o puede actuar de oficio ya aún realizado el acuerdo o el convenio de suscripción. Entonces puede actuar de oficio el Arcotel en estos dos formas. Entonces, como pueden ver, hay 4 modalidades para llegar a acuerdos de compartición de infraestructura. Limitaciones para el uso compartido. Esto era lo que les mencionaba. Se establecerán limitaciones generales para el uso compartido de infraestructura física por razones de dimensionamiento, ¿no? Ya no hay más espacio para poner equipos, no hay más espacio para poner antenas en entorno, entonces es un tema de dimensionamiento. Inviabilidad técnica, el tema de interferencias de frecuencias, obviamente, ¿no? Si me va a causar interferencias es una inviabilidad técnica. Cuando ponga un riesgo real a mi infraestructura. Cuando pongan equipamientos, obviamente si pongo una antena, de ley voy a poner un equipo que va a ser, no sé, un equipo de radiofrecuencia, etcétera, etcétera, que puede consumir mucha potencia o más potencia de la que soporta realmente ese rack o ese nodo. Entonces eso puede ser un riesgo también. Y objetivo o por razones relacionadas a la seguridad nacional. Ya por algo que intervenga el Estado y diga no hay como este acuerdo porque es algo relacionado con la seguridad nacional. Entonces estas son las 4 limitaciones, no se olviden, ¿no? Dimensionamiento, inviabilidad técnica, riesgo real a la infraestructura del propietario y por seguridad nacional, ¿no? Relacionadas con la seguridad nacional. Plazo de vigencias de compartición de infraestructura física. El plazo de vigencia de convenio y de acuerdo de compartición de infraestructura física serán acordados por las partes. No hay un tiempo fijo como eran los títulos habilitantes, ¿no? 15, 20 años, 5 años, etcétera. Aquí ya pueden llegar a un acuerdo entre las partes y ese acuerdo será el tiempo en que ellos queden, valga la redundancia, de acuerdo, ¿no? 1 año, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, etc. Los que ellos lleguen de acuerdo. En caso de que no se llegue de acuerdo, estos serán fijados por el Arcotel, en caso de que no se llegue de acuerdo. Vamos a ver obligaciones del propietario de la infraestructura física, el que es dueño de la infraestructura. ¿Cuál es una obligación? Entregar la información necesaria para el uso compartido de infraestructura física requerida por el Arcotel. El Arcotel puede solicitar cualquier información, ya saben, ¿no? A los proveedores de infraestructura, para cualquiera de los defectos establecidos en esta norma técnica, así como los que hayan sido requeridas por el solicitante, ¿no? Si el solicitante necesita ubicación, cuánto es, no sé, algún tema de ubicación de rack, unidades de rack libre, disponibilidad de la torre, etcétera, ¿no? En este último caso, la información será entregada siempre que la misma no haya sido declarada como reservada o confidencial, ¿no? Si ya es algo declarada como confidencial, las centrales más que todo, las centrales de los proveedores grandes son declaradas como confidenciales, ¿no? Las centrales, los nodos ya principales de todos los proveedores. Mantener las instalaciones con las debidas obligaciones de seguridad, estabilidad y conservación. ¿Qué quiere decir, no? Que un proveedor tiene que darme seguridad a mis equipos, que voy a estar seguro que no me van a causar algún robo o daño a mis equipos. Estabilidad y conservación. Estabilidad, que ese nodo cuente con lo suficiente estabilidad o respaldo de energía, un ejemplo. Que cuente con baterías de respaldo, UPS, o cuente con un generador, etcétera, ¿no? Y conservación, que cuente más que todo con el tema de aire acondicionado. Ya saben que los equipos siempre deben estar climatizados para que no tengan problemas en su funcionamiento. ¿Qué más dice el inciso 3? Llevar un registro de identificación
detallado de la infraestructura física. Entonces, debemos llevar un registro de identificación detallado de su infraestructura, ¿no? Cada proveedor tiene que tener bien identificado sus equipos, ¿no? Para que no haya confusión con los nuevos que van a ingresar. Y más bien todos los proveedores ya lo hacen, ¿no? El etiquetado y todo eso ya lo hacen los proveedores actualmente. ¿Qué más dice? Publicar la oferta básica de compartición de infraestructura física en su página web. Otras obligaciones que se deriven de la aplicación de la presente norma técnica o del ordenamiento jurídico aplicable. Ahora, ¿cuáles son los derechos? Vimos sus obligaciones, ahora vamos a ver cuáles son sus derechos del propietario de la infraestructura. Recibir el pago oportuno del cargo por el uso compartido de infraestructura física conforme a los términos constantes en el acuerdo o convenio de compartición de infraestructura. Entonces, yo como propietario tengo el derecho de recibir el pago oportuno de acuerdo a lo que pactamos en el acuerdo o convenio de compartición. ¿Qué más dice? Exigir al beneficiario retire cualquier elemento no autorizado en el respectivo convenio, acuerdo o disposición de uso compartido de infraestructura física que se encuentre instalado en la infraestructura sin causar daño a la misma. Entonces, no puede haber un tema de equipos que no hayan sido autorizados o que no hayan estado en el acuerdo de compartición de infraestructura. Entonces, si yo dije voy a instalar una antena, un switch y tal, no puedo instalar otros equipos que estén fuera de ese acuerdo. Entonces, yo tengo que retirar cualquier equipo que esté fuera de ese acuerdo y sin causar daño al proveedor al dueño de la infraestructura. ¿Qué más dice? Asimismo, exigir el retiro de infraestructura física al finalizar el plazo acordado en caso de que se dé por terminada la relación de infraestructura. Ya cuando se da por finalizado el acuerdo de infraestructura, entonces ahí ya tiene que retirar obviamente sus equipos. Entonces, eso es cuando ya se da por finalizado. ¿Qué más dice el inciso 3? De exigir al que el beneficiario del uso compartido de infraestructura física cumpla con el procedimiento establecido por el propietario para el uso de instalaciones de infraestructura física cuando deban realizarse instalaciones, cambios, modificaciones u otras acciones a realizarse sobre dicha infraestructura física. Obligaciones del beneficiario, ¿no? Ahora vamos a hablar del que solicita la compartición. ¿Cuál es una obligación? Dice, utilizar infraestructura física dentro del término fijado en el convenio que se disponga, ¿no? Si me dicen un año, solo puedo compartir en un año. Realizar el pago oportuno por cargos por el uso compartido. Tengo que pagar puntualmente el tema del uso de compartición de infraestructura. Abstenerse de causar daños de infraestructura física compartida, evitando que el uso realizado genere afectaciones en la continuidad y canalidad del servicio prestado por el propietario a otros beneficiarios de infraestructura física, ¿no? Yo no puedo tener el tema de que mi infraestructura cause afectaciones en la continuidad o calidad del servicio del propietario de la infraestructura, ¿no es cierto? En caso de producirse un daño, el mismo será reparado a cuenta y a costo del beneficiario del uso compartido de infraestructura física, aun en el caso de daños que hayan sido ocasionados por subcontratistas. En caso de no hacerlo, el propietario de infraestructura física podrá hacer efectiva la garantía, ¿no? Si entra una contratista, ¿no? Si se me daña un equipo, obviamente tienen que darme la posibilidad de ingresar y cambiar mi equipo, mi equipo de radiofrecuencia, mi switch, etcétera, ¿no es cierto? O mi router. Entonces, si por eso ingresa una contratista o técnicos propios de mi empresa y dañan, pues tienen que hacer una reparación integral del daño que han hecho. O si no, hay una garantía también que tienen que pagar para el tema de compartición de infraestructura. ¿Qué más dice? Abstenerse de subarrendar, ceder o disponer de cualquier otra forma de infraestructura física de la cual se haya beneficiado, salvo autorización previa y expresa del propietario de la infraestructura. Yo no voy a subarrendar, ¿no? Yo arrendé y yo no puedo subarrendar a otras personas mi compartición de infraestructura. No puedo hacer eso, solo con autorización del propietario.
¿Qué más dice? Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el convenio, colocar una identificación del nombre de la estación de telecomunicaciones o radiodifusión en infraestructura. Obviamente tiene que estar bien y etiquetado, porque cuando vaya a haber un problema o un mantenimiento hay que saber qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a realizar? ¿Dónde vamos a trabajar? Entonces, si no está bien identificado, etiquetado, no se va a poder lograr esto. ¿Qué más dice? Derechos del beneficiario. Vimos las obligaciones, ahora vamos a ver qué derechos tienen los beneficiarios de compartición de infraestructura. Utilizar la infraestructura física de uso compartido para prestar el servicio del régimen general de telecomunicaciones del cual posee el título habilitante. Obviamente, ¿no? Si yo tengo un título habilitante para dar internet, no voy a dar telefonía. Entonces, yo tengo el beneficio de que por esa compartición de infraestructura yo puedo dar mi servicio de mi título habilitante. Instalar o compartir el equipamiento necesario para el uso compartido de infraestructura física de conformidad con lo establecido en el convenio, acuerdo o disposiciones del uso compartido y regulación vigente, ¿no? Entonces yo puedo instalar y compartir el equipamiento necesario de acuerdo a lo que pactamos en el acuerdo de compartición de infraestructura. Efectuar modificaciones, reparaciones o ampliaciones en el equipamiento del cual es titular conforme con lo establecido en el convenio, acuerdo o disposiciones de uso compartido. Cuando dichas modificaciones, reparaciones o ampliaciones afecten el uso compartido de la infraestructura física del propietario, se requiere autorización de este, ¿no es cierto? Si yo voy a bajar, por reparar mi equipo, voy a bajar el breaker del nodo o voy a bajar un RAG, la energía de un RAG, o algo que afecte al propietario, tengo que avisarle, obviamente. Yo no puedo hacer ningún mantenimiento sin notificación previa al propietario. Y más bien el propietario capaz me manda a alguien a supervisarme qué estoy haciendo, no me va a dejar ir solo. Puede hacer. ¿Qué más dice? Realizar a su costo las modificaciones que hayan sido previamente autorizadas por el propietario de la infraestructura física, ¿no? Listo. Todos estos acuerdos se registran en el Reglamento Público de Telecomunicaciones. Hay 3 documentos que se registran en el Acuerdo de Telecomunicaciones. En el Registro de Telecomunicaciones. ¿Se acuerdan cuáles son? Uno es el de infraestructura, ¿no es cierto? Uno es el de infraestructura, el de compartición de infraestructura. En el Registro Público de Telecomunicaciones se comparte el acuerdo de infraestructura, acuerdo de infraestructura. ¿Qué más? ¿Quién me dice los otros? Son 2 más. ¿Quién quiere ganarse un punto? En el Registro Público de Telecomunicaciones se registran los títulos de habilitantes, ¿correcto? Luis Cuestas, un punto. Títulos de habilitantes. Títulos habilitantes. Habilitantes. Interoperatividad, no se llama así. ¿Cómo sería el otro? Interconexión, ¿no? Los acuerdos de interconexión. Andrés Aguilera, interconexión. Estos son los 3 acuerdos de interconexión. No se olviden. A ver, dejen poner el punto a Luis Cuestas. Luis Cuestas. Luis Cuestas. Listo. Y el otro señor es Andrés Aguilera. Listo. Entonces, estos son los 3 documentos que se tienen que tener en el Registro Público de Telecomunicaciones. No se olviden, acuerdos de infraestructura, títulos de habilitantes. Estos títulos pueden ser modificaciones, nuevos, cancelaciones, modificaciones, etc. Y los acuerdos de interconexión. Esos son los 3 documentos que se deben registrar en el Registro Público de Telecomunicaciones. ¿Quién lleva el Registro Público de Telecomunicaciones? El Arcotel. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Preguntas?
¿Todo claro? Listo, entonces, ahora vamos a ver el otorgamiento de títulos habilitantes. Vamos a ver el otorgamiento de títulos habilitantes. Denme un segundito, por favor. Disculpen. Ahora sí, continuamos. Entonces vamos a ver lo último que sería el otorgamiento de títulos habilitantes. Aquí básicamente es lo mismo para todos. Cada uno tiene su formulario, sus temas legales, técnicos, ya saben, ¿no? Para el título habilitante hay 3 documentos o 3 cosas que se tienen que tener, ¿no? La parte legal, la parte técnica y la parte financiera. Siempre tenemos que tener las 3. Entonces, en la parte legal va a ir un abogado, en la parte técnica un ingeniero en telecomunicaciones y la parte financiera ya un economista. Siempre está formado por estas 3 cosas. Y eso, con todos estos documentos, son los requisitos que uno debe solicitar en título habilitante. A nosotros nos compete o nos interesa saber lo que es el tema de técnico, ¿no es cierto? No nos va a importar el tema legal, no nos va a importar el tema financiero, aunque debemos conocerlo, pero no nos va a importar eso. Vamos a comenzar viendo los requisitos para lo que es móvil avanzado. Como les digo, esto es más rápido porque esto es igual para casi, son los mismos requisitos para todos los servicios. Como pueden ver aquí, tenemos la solicitud general. Esta solicitud va a ir dirigida al director del Arcotel, donde voy a indicar que yo quiero un título habilitante para dar servicio móvil avanzado. De ahí viene la parte legal. Nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía o pasaporte, así como el porcentaje de acciones o participaciones, según corresponda, de los socios o accionistas de la compañía mercantil, que sean personas naturales, y nombramiento del representante legal para el caso de que los socios o accionistas sean personas jurídicas. Entonces, puede ser personas naturales o jurídicas. Personas naturales, solo presento mi cédula, mi número de cédula, mis nombres, nada más. Pero si soy una persona jurídica, ya tengo que ver el tema accionario, el tema de la superintendencia de compañías que esté constituida la empresa, cuál es el representante legal, el número de socios, etcétera, ¿no? Es lo que se hace en la declaración juramentada del solicitante del representante legal y socios. Pues todo esto es hecho por un abogado, ¿no? Copia de la escritura de la constitución de la empresa, obviamente. Descripción detallada de los servicios a prestar. Entonces, aquí, ¿qué voy a poner, no? Voy a describir que voy a hacer un servicio móvil avanzado. ¿Cuál es un servicio móvil avanzado? Es lo de telefonía fija. Estudio de mercado. ¿Por qué es importante el estudio del mercado? ¿Quién me puede decir por qué será importante el estudio de mercado? Tanto en la telefonía móvil como en la telefonía fija piden algo parecido, como el estudio de mercado.
¿Por qué creen que es importante el estudio de mercado? ¿Ustedes creen que es negocio que venga otro proveedor a competir aquí en el mercado? No sé, me pongo un ejemplo, ¿no? ¿Es negocio que venga, no sé, AT&T de Estados Unidos y ponga aquí infraestructura? ¿Sí o no? No, no es cierto. No va a ser rentable que venga otro operador a poner el tema de infraestructura aquí en el país. Porque ya el mercado de la telefonía fija, telefonía móvil y tanto la telefonía fija, no va a ser rentable que venga alguien, un proveedor donde ya está copado el mercado. Eso pasó con Allegro. No sé si se acuerdan con Allegro, hace varios años. Allegro quebró, ¿no es cierto? Y fue absorbida por CNT. ¿Sí se acuerdan de Allegro? Fue absorbida por CNT, ¿no es cierto? Hace varios años. ¿Por qué? Porque entró en un mercado que fue ya saturado. Eso se le llaman en economía o en finanzas, se les llama como los océanos azules y océanos negros, etcétera, ¿no? Entró en un mercado donde ya estaba copado todo. Ya no había dónde más entrar y entró a competir. Entonces eso le pasó a Allegro y Allegro por eso quebró y luego fue absorbida por CNT, que es una empresa más grande. Luego Allegro fue saliendo, ya con CNT fue saliendo y en esa época, ¿no? Antes, cuando entró Allegro, era Porta y Porta tenía creo que el 90% del tema de, creo que tenía el 80, el 90% del mercado y creo que el resto tenía Movistar, o en esa época Belsado, y ahí entró Allegro. Entonces Allegro entró en un mercado donde no tenía dónde competir, ¿no? De ahí el gobierno hicieron varias acciones para que la telefonía móvil, ya Allegro, siendo como CNT, ya no llamándose Allegro, sino CNT móvil, hicieron varias acciones que fueron una competencia media desleal con los otros proveedores. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hicieron para que CNT baje? En esa época, ahora CNT ya tiene un poco más de porcentaje, ¿no? Ha quitado un poco de clientes tanto a Movistar como a Claro, ha quitado un poco de clientes, pero se basó en algunas estrategias que realizó el Estado en su momento. ¿Alguien sabe qué hizo el Estado? ¿Qué hizo CNT para mejorar sus clientes? ¿Alguien sabe? Bajar las tarifas. Bueno, una fue bajar las tarifas, ¿no? Hicieron tarifas más económicas. Rentó infraestructura, no tanto, ¿no? Porque más bien desplegó infraestructura. CNT desplegó infraestructura. Lo que hizo CNT y el gobierno, que vendía equipos celulares y, ¿qué dice? Y cobraba en las facturas telefónicas, bueno, también un plan de mercado. Muy fuerte hizo CNT, ¿no? Muy fuerte. En estos últimos años CNT ha sacado planes, un plan de mercado como el que mencionan los compañeros, ¿no? Que les iban a cobrar fácilmente, que en la planilla de la telefonía fija. Entonces se apoyó mucho en la telefonía fija que tiene su poder en el mercado. Pero para los que no saben, cuando CNT ya Allegro formó parte de CNT, comenzó a salir la tecnología 4G. ¿Qué hizo el Estado? Le dio la concesión del 4G solo a CNT. ¿Y saben cuántos? ¿Quién me puede decir cuántos años CNT tuvo 4G solito en el país? ¿Alguien sabe cuántos años tuvo CNT 4G aquí en el país solito? Sin competir con Claro y Movi. Bueno, se acerca, ¿no? Lo que dice Sebastián Armas, 3 años, ¿no? Entonces, como pueden ver, hubo una competencia desleal, ¿no? CNT tuvo la última tecnología, que era más rápida, más eficiente, entonces la ciudadanía se emocionó y comenzaron a cambiarse a CNT en esa época, porque veían que era más rápida la comunicación en 4G que el 3G.
Pero cuando finalmente hayan un poco de mercado, ¿no? En cambio a Movistar y a CNT, que digo a Movistar y a Claro, en cambio les dejaron en 3G, entonces hubo una competencia media desleal. Y cuando ya entró en mercado otra vez el 4G, tanto para Claro y para Movistar, entonces ahí otra vez regresaron los clientes o se estabilizó el mercado, ¿no es cierto? Se estabilizó el mercado y CNT quedó con su porcentaje, Claro con su porcentaje y Movistar con su porcentaje. Entonces, esos fueron algunas estrategias de mercado que hizo CNT, ¿no? Entre las que menciona también el compañero, comenzó a vender servicios dentro de la planilla fija. Entonces, por eso se tiene el estudio de mercado. Entonces, como les ven, yo no creo que venga un proveedor a invertir aquí y a desplegar infraestructura donde ya está copado. Más bien, lo más probable es que venga un proveedor y compre infraestructura a alguien que ya tiene un mercado fijo, pero que venga a invertir y a ponerse una telefónica móvil, no lo creo que pase. Pero igual, si existiera, tendríamos que esto sí tiene que ver con los estudios de ingeniería, teníamos que poner el proyecto técnico, donde ustedes ya tienen que aplicar todos los conocimientos que ustedes han aprendido en su carrera, el tema de las tecnologías 3G, 4G, 5G, el tema de los medios de comunicación, el tema de todo lo correspondiente a medios de transmisión, niveles de potencia, señales de cobertura, mapas de cobertura, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un proyecto técnico para poner un servicio móvil avanzado. Y ahí viene el análisis y viabilidad financiera en un horizonte de 5 años. Cada uno tiene su formato, ¿no? Cada uno ya nos dice el arcotero, el formato pueden descargarse y cada uno tiene su formato. Copia de los estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías y evaluación de riesgos y estrategias de mitigación, principalmente. Dice requisitos para la operadora móvil virtual. ¿Cuál será una operadora móvil virtual? ¿Qué será una operadora móvil virtual? ¿Cuál será una operadora móvil virtual? Tuenti, Inge. Tuenti, correcto. Eso es una operadora móvil virtual. Eso sí puede haber bastantes, ¿no? Eso hasta ofreció el gobierno que iban a entrar varias operadoras virtuales. Eso sí, ¿por qué no? Tiene que desplegar infraestructura, ¿no? Es más bajo la inversión y también el riesgo. Es más bajo, ¿no? Entonces, un ejemplo es Tuenti. Entonces, para Tuenti tendría que ser más sencillo los requisitos, ¿no? La solicitud general dirigida al director del Arcotel. Copia del documento de designación del representante legal debidamente inscrito ante la autoridad correspondiente. Descripción detallada de los servicios que van a prestar. Proyecto técnico. Aquí están los formatos que tienen que llenar el proyecto técnico, que más que todo va a estar no va a venir a un tema de infraestructura, sino al servicio que va a dar como tal. Y los acuerdos de interconexión y acceso. Obviamente, lo que pasa, Tuenti tiene que interconectarse de alguna manera con Movistar para dar a través de su infraestructura. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un acuerdo de interconexión, ¿no es cierto? Entonces, hay que llenar estos formatos. Análisis general de la demanda de servicios, obviamente. Identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean necesarios, si hay que utilizar el espectro radioeléctrico, plan tarifario, plan de inversión mínimo proyectado a 5 años y propuesta del plan de expansión. Telefonía fija. Aquí les pregunto, ¿sería negocio que yo como telefonía fija, quiero ponerme telefonía fija aquí en Quito, y hago mi título habilitante, pido una concesión, pido concesión de telefonía, pido concesión del espectro radioeléctrico, armo mi infraestructura, pido una serie numérica, solo voy a dar a Quito? ¿Creen que es negocio la telefonía fija? ¿Creen que alguien va a solicitar telefonía fija? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Por lo mismo, por CNT, ¿no? CNT en telefonía fija es el proveedor más que domina, ¿no? Como que lidera, creo que tiene el 80% a nivel nacional CNT, ¿no? Ustedes han de haber visto las estadísticas, no me acuerdo, pero debe tener alrededor del 70-80% a nivel nacional, si no es que tiene más. CNT monopoliza lo que es la telefonía fija. Y lo que sobra ya queda para TV Cable, Claro y otros proveedores muy pequeños. Marco Sánchez levantó la mano. Sí, Inge, una consultita, disculpe, no sé si tal vez sí sepa usted. ¿Se puede CNT hacer una contratación a otro proveedor para dar servicio a una institución pública? ¿Puede CNT Subcontratar. subcontratar, subarrendar? Sí, claro, obviamente. Exacto. Sí pueden. ¿Por qué no? Por ejemplo, si ellos tienen ya el enlace principal CNT. Ya. Y ellos mismos van a hacer los enlaces secundarios, pero Ya. con otra empresa, pero el contrato es con ellos. ¿Se puede? Obviamente, eso pasa en la realidad, ¿no? CNT saca licitación. La red de GPON que está desplegando CNT no es de CNT, por si acaso, si no se enteran, es de otro proveedor. O bueno, invierte CNT e instala otro proveedor, pero CNT también puede subcontratar a otras contratistas, a otros proveedores para dar el recurso. Entonces CNT no O sea, si es legal, no hay ningún problema con esa subcontratación de CNT a otras. Bueno, en lo que es el tema, en la parte pública, ya Sí. es legal, pero hay que tener en cuenta muchos requisitos, como pasa en la salud, ¿no es cierto? Hay como contratar por subasta, ¿cómo se llama? Subasta inversa. Subasta inversa. Contratación, ¿cómo es el otro? El tema de por régimen especial, que es ya muy difícil, el régimen especial ahorita. Y se puede dar por, son 3 formas. Subasta inversa, régimen. Ínfima. Y por ínfima cuantía, ¿no es cierto? Por ínfima cuantía, que sea menos de $7,000. Entonces, sí. Lo mismo, ¿no? CNT es como una cosa del Estado, tiene que hacer las 3, ¿no? Si CNT dice, quiero contratar enlaces de Telconet, claro, pero tiene que sacar, si es ínfima cuantía, puede ser más fácil, ¿no? Menos de $6,000. Pero si son ya de fibra, va a ser por subasta inversa. ¿Qué tiene que presentar? 3 oferentes, ¿no? Y los 3 oferentes tienen que luego haber un concurso abierto, se abren las subastas, se abren las carpetas, se ve cuál es la mejor oferta y legalmente se llega a un acuerdo y se va a ver. Y finalmente, tiene que cuidarse de lo que le va a ver la Contraloría. La Contraloría le va a decir, ¿y por qué tú no desplegaste si tú tienes infraestructura en todo el país? ¿Por qué tú subcontrataste? La Contraloría le va a decir, ¿y por qué le escogiste a Telconet y no tuviste a otro proveedor más barato? Lo que pasa con la salud, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho en esos temas, ¿no? Hay que cuidarse mucho en esos temas. Ya, listo, esta era la consultita. Muchas gracias. Esos temas sí son medios críticos y si alguien trabaja en eso, sí, les recomiendo que yo trabajé en eso, yo trabajé en el sector público como director del Ministerio de Comercio Exterior y hay esas 3 formas, ¿no? De contratar en el Estado, lo que le mencionó el compañero. Pero hay que tener mucho enojo la Contraloría, ¿no? La Contraloría vigila, ya no menos si CNT va a hacer una contratación de millones, la Contraloría de ley le va a caer a ver el ojo si todo está bien, ¿no? Y luego caen en glosas y puede haber representaciones civiles y penales. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Como sugerencia si alguien trabaja en eso. ¿Qué más dice? A ver, alguien me escribió aquí. Inge, buenos días, tengo una consulta. Cuando existe un daño a una infraestructura causados por entes ajenos o producidos por algún fenómeno natural y cae el servicio, ¿el dueño de la infraestructura cómo debería actuar? ¿Cómo se dividen las multas o los prestadores de servicios que ocupan esa infraestructura? Eso es como lo hemos visto, ¿no? Son dos, hablando del tema anterior, ¿no? Me imagino que me está preguntando el tema anterior. Son como 2 operadores totalmente independientes. A los 2 se los va a ver el tema de multas, ¿no es cierto? A los 2. Si es un tema ajeno que involucró a los 2 servicios, va a haber una multa para el uno y va a haber una multa para el otro. Es independiente de dónde estén ubicados. Si el dueño de la infraestructura, ¿cómo debería actuar? Si es un daño ajeno, obviamente cada uno va a reponer sus equipos.
si un ejemplo, ¿no? Salcedo.com se dañó todo el nodo, ¿no? Hubo un cortocircuito, o un daño ajeno, dice usted, ¿no? Hubo un terremoto y se cayó la radio base o la estación. Hubo un radio ajeno, ¿no? Hubo un terremoto en Salcedo y se cayó. Entonces, ¿quién va a andar a reponer? Cada uno va a reponer su parte, ¿no? No van a actuar, no va a ser que el proveedor pequeño vaya a levantar todo su nodo, el nodo del proveedor, no. Cada uno tiene que levantar. Lo que sí dice la norma técnica es que si hay un daño por parte del proveedor, un ejemplo, ¿no? Hay un mantenimiento del que arrendó la infraestructura. Hubo un mantenimiento, fue un técnico que no conocía y cortó una fibra y por no cortó la fibra que era de su enlace, por ponchar o no, alguna cosa, cortó la fibra principal del otro proveedor. Entonces eso es un daño que le causó al otro proveedor. En cambio, ahí ya tiene que haber, o le puede caer una multa, o le puede también caer una sanción muy grave por parte, primero, de acuerdo al contrato, ¿no? El proveedor le va a decir que le arregle lo más rápido. Y segundo, puede haber alguna multa que ya esté en el acuerdo y puede entrar a actuar el Arcotel qué pasó, ¿no? Y puede también, si en el contrato lo dice, en el acuerdo puede dar por terminado, ¿no? Entonces, eso es diferente. Pero si usted me dice por entes ajenos, como le pongo un terremoto, que se cayó el nodo, entonces ahí cada uno arregla sus partes, ¿no? No debe que un proveedor le vaya a levantar el nodo nuevamente. Y en tema de disponibilidad y de multas, ya son dos entes totalmente separados, ¿no? Cada uno se le multa como uno solo. Sí, no sé si contesté tu pregunta, Daniel. Listo, entonces, la telefonía fija, como les dije, tampoco creo que nadie se ponga telefonía fija, pero sería un loco, un suicida, pegarse un tiro a la cabeza uno mismo porque va a quebrar a la semana. Entonces, pero bueno, existen los requisitos para ponerse telefonía fija, solicitud general enviada al director del Arcotel, descripción detallada de los servicios, que va a ser telefonía fija, proyecto técnico donde deben incluir todos estos formularios, ubicación geográfica de los equipos, dónde van a estar mis nodos, dónde van a estar mis interconexiones, cuál es mi serie numérica, cuántos abonados pienso tener, etcétera, ¿no? Tema de interconexión, obviamente, si yo voy a tener telefonía fija, voy a tenerme que interconectar con CNT, con Claro, con Movi, con Etapa, con Level 3, con Suratel, etcétera. Análisis generales de la demanda de los servicios. Identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean necesarios. Y plan tarifario propuesto por cuánto va a cobrar, ¿no? Y planes de inversión mínimo que van a realizar. Entonces, estos serían los requisitos que es para la telefonía. Pero como les comento, como está el mercado, sería pegarse un tiro en la cabeza ponerse una telefonía. Servicio portador. ¿Quién sabe qué es un servicio portador? ¿Qué es un servicio portador? Les pregunto, ustedes ya van a graduarse de ingenieros. Y les dicen, ingenieros, les dicen, disculpe, Inge, deme poniendo un requisito de servicio portador. ¿Qué es un servicio portador primero? Por lo menos deberían conocer qué es servicio portador, para de ahí ver qué hacen, qué piden. O si son técnicos, les dicen, hagan un servicio portador. Aunque como ingenieros ya es otra palabra, pero en la normativa, en la reglamentación se le conoce como servicio portador. ¿Qué es un servicio portador? ¿Quién sabe? ¿Qué es un servicio portador? Al que me dice un punto. 10, 9, 8. Son servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad necesaria para transmitir señales de punto a punto. Datos, sí, correcto. Daniel León. Es lo que es datos, circuitos de paquetes. Daniel León contestó. Daniel León. Daniel León. ¿Todos saben lo que es un circuito portador? Creo que mejor les voy a hacer un ejemplito, ¿no? Para que todos sepan qué es un circuito portador. Cuando ustedes vayan y trabajen y sepan qué es un circuito portador, deben saber, ¿no?
A lo menos si trabajan con ISPs. Si alguien tiene un ISP también, el negocio no está en el internet, ya les voy a indicar por qué. ¿Sí ven la pantalla en blanco? Sí, ¿no? ¿Quieren saber qué es un servicio portador? ¿No quieren? ¿Continúo con la clase? Bueno. ¿No me dicen nada? Entonces ya no les explico qué es un servicio portador. Bueno, ahí contestó por lo menos así. Uno, por lo menos. Uno está en clase. Bueno. Voy a explicarles un servicio portador, ¿no es cierto? Tenemos aquí. Vamos a decirlo sencillo. Tenemos que esto es la ganga, ¿no es cierto? Entonces la ganga tiene su matriz en Quito. Pero la ganga necesita aquí comunicarse con varios sucursales, ¿no? La ganga debe tener como 60 y pico de sucursales a nivel nacional. Pero vamos a tomarles las 5 principales, ¿no es cierto? Son las 5 principales. Espérense un ratito. Las 5 principales. Entonces, aquí se levanta enlaces de datos, ¿no es cierto? Voy a levantar un enlace de datos. 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 Y voy a levantar un enlace de datos. Ejemplo, ¿no es cierto? Esto está aquí en Guayaquil. Este está en Cuenca. Este está en Loja. Y este está en Manta. Y este está en Ibarra. Entonces, la ganga es una empresa nacional muy grande, ¿no es cierto? Entonces, esto es la ganga, pongamos que esta es la matriz de la ganga que está en Quito. Un ejemplo, la ganga. Entonces, ellos tienen sucursales en todas. Y me preguntaba un compañero en la otra clase, ¿para qué quieren comunicarse? Esta comunicación de aquí, de datos, punto a punto, entre Guayaquil y Quito, para transmitir datos, esto se llama servicio portador. Servicio portador, por si acaso. Esto es servicio portador. Esto es una comunicación de datos. Me explicaba, ¿y para qué quieren un servicio de datos? Porque aquí puedo tener servidores donde tengo mi intranet, puedo tener mi central telefónica, puedo tener aquí mi base de datos para tener el inventario, puedo tener aquí el tema de facturación, que es lo más importante que vas a saber, ¿no? La matriz quiere saber cuánto factura Guayaquil, cuánto factura Cuenca, cuánto factura Loja, cuánto tiene y cuánto es el inventario. Entonces necesito una base de datos. Y aparte, aquí en la matriz pueden tener una salida a internet, ¿no es cierto? Pueden tener una salida a internet. Esto sería el internet. Si yo aquí contrato 1 mega, en cada enlace contrato 1 mega de datos. Aquí contrato 1 mega de datos. Aquí contrato 1 mega de datos. Y aquí contrato 5 de internet. 5 de internet, por si acaso. Bueno. 1 mega de datos contraté, ¿no es cierto? 1 mega de datos para cada punto. ¿Cuánto necesita una matriz? Al que me contesta un punto. 5 megas, Galarza. Diego Galarza ganó. Ayer no dieron ni para atrás ni para adelante, Diego Galarza. Diego Galarza. Diego Galarza un punto. Y hay compañeros, bueno, hay compañeros que tienen ISPs, me han dicho que tienen ISPs, y yo les he recomendado que el negocio no está en el internet como tal. Y les voy a demostrar cómo es, ¿no? Aquí contrató 5 megas, ¿no? 5 megas, supongamos que es corporativo, la ganga, ¿no? Y que pague, no sé, me pongo un ejemplo, ¿no? Pague $100 por los 5 megas. Entonces, al mes va a pagar $500, ¿no es cierto? En cambio, en los datos contrató 5 más 5, 10 megas, ¿no es cierto? Como los datos son más caros siempre es más caro. Pongamos que bajito les cobren 300 por enlace, bajito. Aquí, ¿cuánto pagó? 3,000. Entonces eso le decía al compañero que tiene en ISP. ¿Dónde está el negocio? ¿En el internet o en los datos? Datos. En los datos.
Si tengo más números, la ganga tienen 60. Imagínense que aquí es 120, ¿no? Y multipliquen. Aquí les he puesto 5 puntos, pero la ganga tiene en todas las ciudades del país. Aquí les puse 5 puntos nada más y da 5. Entonces, el negocio es los datos. Que el internet. Algo más les iba a decir que se me olvidó. Ah, también me preguntaban, ¿cómo hacen las comunicaciones? Me preguntaba alguien. Hay dos tipos, ¿no? Yo como he trabajado en varios proveedores de servicio, hay como el ejemplo de .NET, ¿no? Hace túneles, el más barato, le decía el compañero. Aquí pongo una IP pública, aquí pongo una IP pública y me levanto mi túnel a través del internet mediante IPs privadas y hago un enlace de datos y hago un enlace. Proveedores pequeños, ya no hablamos de .NET, proveedores pequeños. Pero ya hay los proveedores grandes como Movistar, CNT y Claro, ellos ya no hacen eso, ¿no? Ellos ya tienen un backbone que llega a todas las ciudades, ¿no es cierto? Ellos ya tienen una red MPLS donde todas las ciudades tienen. Entonces aquí ya va a ser una IPMPLS, ¿no? Ya tienen un backbone más grande. Entonces hay dos formas. Entonces yo le decía al compañero, levantarse más fácil a través de IPs públicas y se ahorra toda la inversión de infraestructura. Pero ya esto es un servicio portador. ¿Ya saben qué es un servicio portador? ¿Todos entendieron? No, troncalizado no. Que lleva datos, ¿no? ¿Qué lleva aquí? Telefonía, porque va a necesitar aquí una telefonía. Y además está a nivel de acceso. El troncalizado, ¿qué sería, no? El troncalizado sería, hablando ya de esta IPMPLS, necesito enlaces troncalizados para conectar todos mis nodos. Si nos ponemos de ejemplo de aquí, sería toda esta maraña de redes que tengo dentro de mi red MPLS. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? El uno es para el backbone, el otro es para acceso. Listo. ¿Preguntas? No, bueno. Entonces, continuamos. Entonces, los requisitos vamos a tener los mismos, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? Solicitud general al director del Arcotel. La parte legal, nuevamente los nombres, si es de empresa pública, decreto ejecutivo, denominación de la empresa pública, copia de designación, todo esto es la parte legal. De ahí vamos a tener ya la propuesta de expansión, esto sí es técnico, la infraestructura física del proyecto técnico, si tenemos que llenar los formularios, si es por fibra, dónde están ubicados geográficamente, potencia, si es inalámbrico, el proyecto técnico para modulación digital de banda ancha, los enlaces radioeléctricos, si va a ser por radioeléctricos, también puede ser por satélite, etcétera, ¿no? Y tenemos que tener un certificado que no vamos a interferir a la DAC, ¿no? La DAC es la Dirección General Aeronáutica Civil. Entonces ellos son los radares de los aviones, entonces no podemos causar interferencia a esos radares, ¿no? Porque ellos controlan el tema aeronáutico. Entonces tenemos que sacar un certificado cuando vayamos a utilizar el espectro radioeléctrico. En el país tenemos que sacar un certificado a la DAC de que no vamos a causar la interferencia en su sistema, en pocas. Eso nos está pidiendo. De ahí que nos dice aquí, transporte internacional, obviamente la solicitud, el tema de la parte jurídica, nuevamente, la misma, se vuelve a repetir. Y aquí viene el proyecto técnico, ¿no es cierto? Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué servicios solicitarán transporte internacional? Pregunta de examen.
¿Qué servicios solicitarán transporte internacional? ¿Qué servicios como tal solicitarán transporte internacional? Un ISP, correcto, el Internet. Internet es uno. Internet, porque necesita la salida, ¿no? A Internet. Correcto, el tema de telefonía, porque necesita el carrier internacional. Y correcto, ¿no? El enlace de datos. Les pongo un ejemplo, ¿no? Coca-Cola, un ejemplo. Enlace de datos son en los servicios portadores, no sería así. Servicio portador. También necesito, ¿por qué? Un ejemplo, Coca-Cola, ¿no es cierto? Coca-Cola aquí del país, ¿a dónde creen que tiene que comunicarse? A su matriz mundial, ¿no? En Latinoamérica, ¿dónde estará? En México. Entonces tiene que haber un enlace internacional. ¿Cuáles son los 3 proveedores que dan ya enlaces o salidas de datos? Yo conozco solo 3. Movistar, Claro y CNT. No conozco más proveedores de aquí que dan datos y tienen su backbone propio. Más bien, Coca-Cola aquí en el país solo contrata Claro a nivel latinoamericano o al continente americano. Entonces, Coca-Cola debe tener sus sucursales en todo el país y debería tener, Claro, puntos en todos los países. ¿Alguien levantó la mano? Juan. Sí, dígame. ¿Alguien levantó la mano? Juan algo era, no me acuerdo. Bueno. Otro ejemplo, ¿no? Pepsi igual, tiene sus sucursales, debe comunicarse a Estados Unidos. Pero puede hacer que no salga, no tenga todos los proveedores internacionales, en todas las sucursales tenga Claro o el tema petrolero, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De cómo se llama esta empresa. Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta empresa grande que hay aquí? Bueno, un tema petrolero también tiene que comunicarse con sus matrices a diferentes o sus sucursales. Pero puede ser que creen que se van a comunicar con un radioenlace de aquí a México, de aquí a Brasil, de aquí a Colombia. No, ¿a través de qué va a ser? ¿A través de qué medio? De fibra, ¿no? Y estos enlaces ya no son inalámbricos, son por fibra óptica. Y la fibra óptica que sale por Manta, ¿a dónde llega? ¿Quién me dice? ¿A dónde llega? Bueno, pasa por Panamá y llega al NAP de Miami, ¿no? Al NAP de Miami. En el NAP en Miami hay un NAP donde llega esta fibra óptica y ahí están todos los proveedores grandes, ¿no? Los carriers grandes o los proveedores de datos. Entonces, un ejemplo. La petrolera que nos comentó el ejemplo, no sé, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre. Bueno, pongamos otro ejemplo, ¿no? Pongamos Pepsi. Pepsi aquí contrata con Claro, pero allá puede hacer que tenga Orange la interconexión. Entonces, ¿dónde se van a interconectar? En el NAP de las Américas, que es el NAP ubicado en Miami, donde se va a hacer la interconexión. Entonces, todos llegan hacia allá y así funciona un servicio. Para que se entienda, es una red de datos como el que les dibujé de la ganga, pero a nivel ya continental. Es una red enorme que tienen todos los proveedores, ya no menos los proveedores grandes como América Móvil, Movistar, otros proveedores como Orange, otros proveedores, etcétera. Puede haber N proveedores, AT&T, etcétera. Es Lumbenger, sí, se me fue. Ellos también contratan datos para sus matrices, ¿no? Ellos también contratan datos para sus matrices. Tienen que tener sus conexiones. Entonces, estos son los 3 servicios que necesitan tener salida o transporte internacional, obviamente. Internet, telefonía y servicio portador. Entonces aquí, como ya saben, ya es a nivel de fibra óptica, ya no vamos a interconectarnos con Estados Unidos por un radioenlace. Entonces va a ser a través de una fibra óptica y la mayoría sale por el cable submarino que tenemos en Manta. Entonces, tema de terminaciones, cronograma de instalación y pruebas, capacidad instalada inicialmente, descripción del centro de gestión de red local y remota del caso,
información detallada sobre el trazado del cable submarino. Esta información será tratada como confidencial. Características de la fibra, tipo de fibra, bueno, esto ya es de la fibra como tal. Estaciones y puntos de distribución de enlaces utilizados, mapa de trazado de fibra, etcétera, ¿no? El proyecto técnico y la carta de autorización por la DAC. Entonces, como pueden ver, ya un enlace de transporte internacional ya no lo vamos a hacer a través de un radioenlace, ¿no? Sino ya a través de medios inalámbricos. Y si ustedes ponen en Google fibra óptica a nivel mundial, ahí les sale todas las fibras y todas las conexiones que existen a nivel mundial. Hay fibras hasta transcontinentales, ¿no? Recién el Mintel está haciendo un proyecto para que llegue una fibra. Está haciendo tratando, ¿no? No sé en qué acabaría eso. En el Mintel está llegando. Hay un proyecto en que Chile quiere lanzar una fibra hacia China. China conectarse con Chile a través del océano, ¿no es cierto? Pacífico. Entonces el gobierno del Ecuador se puso pilas y dijo bacán, no, estos manes se van a ponerse una fibra. Chile. Entonces dijo, es que Ecuador mandó una carta y dijo, nosotros queremos intervenir y aprovechen que según geográficamente del mapa, el punto más cercano al continente americano es las Islas Galápagos. Entonces quieren que la fibra vaya desde China a Galápagos y de Galápagos a Chile. Entonces el gobierno de Ecuador ahí se puso pilas. Dijo, metamos Galápagos para que nos den el tema de interconexión hacia China a través de esta fibra óptica. Pero ¿qué le dijo Chile? Bueno, bacán, tienes que formar parte del Mercosur o un tema de, ¿cómo se llama? No es del Mercosur, del plan, un grupo de un nombre específico. Y le dijo, para formar parte de esto, tú tienes que seguir estas reglas de aquí. Y entre las reglas es la utilización ¿cómo se llama? La no utilización de desechos plásticos, de las fundas, de las pajillas, de los sorbetes. Entonces, a lo que firmaron el acuerdo, ¿por qué creen que dejaron de darnos ya las pajillas? No es que porque el Ecuador es ambiental y todo eso. El Ecuador firmó un contrato para formar parte de esta alianza que hay entre Chile, creo que es Perú, Chile, Perú y China, una alianza entre Asia y América. Entonces Ecuador se puso pilas, ofreció sus Islas Galápagos, pero este grupo le dijo, tienes que seguir estas reglas. Entre estas reglas decía que en 5 meses o en un año ya firmaron el contrato de convención, el contrato de acuerdo, y les dijo que tenían que ya dejar de utilizar los plásticos que no sean necesarios, ¿no? Es por eso que antes de que estemos en la pandemia ya no nos daban sorbetes, ya no nos daban, bueno, trataban de ya no en los restaurantes darte vasos desechables, las fundas en los centros comerciales, porque era un acuerdo que teníamos si nosotros queríamos participar y formar parte de esta alianza. Entonces no es que porque Ecuador es lindo y bello quiso ser ambientalista, ¿no? Eso nos mienten, pero todo tiene un acuerdo internacional. Y parte de ese acuerdo también había esta fibra óptica donde nos metimos, por suerte, y ojalá salga, ¿no? Tendríamos otra salida, otro medio de comunicación y que llegue al Ecuador sería perfecto. Telecomunicaciones móviles, ¿qué es lo primerito que ustedes pondrían en el proyecto técnico en comunicaciones móviles? ¿Qué pondrían primero ustedes en el proyecto técnico? ¿Qué pondrían primerito en el proyecto, en su informe técnico, como ingenieros en telecomunicaciones? ¿Qué pondrían lo primerito que pondrían? Aparte de las frecuencias, ¿no? Pero alguien me puede contestar frecuencias. ¿Qué pondrían en telecomunicaciones satelitales? Un punto el que me dice. La constelación a usar. ¿Qué es la constelación a usar? Ese se llama constelación a usar. ¿Qué es constelación a usar?
No sé qué es constelación. O sea, constelación. Los satélites a usar. Correcto. Ese sí, ahí ya lo entendí. Napstar. Ya, bueno. No lo entendía por constelación. Pero tengo que identificar el satélite primero, ¿no es cierto? Como dice el señor Aguilera. Entonces, él se ganó un punto. Lo primerito es poner el tema de el satélite. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué satélite? Primero, ¿qué satélite? ¿A qué azimut y a qué ángulo de elevación voy a utilizar? ¿Qué servicio voy a pasar? ¿No es cierto? Cuando vamos a poner temas de radio de servicio bajo suscripción, siempre vamos a poner los satélites y la grilla de canales que me voy a bajar, ¿no? Por este satélite me voy a bajar estos tal canales, ¿no? Fox Sport, ESPN, etcétera. Por este de acá me bajo tal canal. Entonces siempre mando el satélite, la ubicación, la banda que va a trabajar, banda C, banda KU, y la grilla que me voy a bajar. Eso sería principalmente lo que tendrían que poner en un enlace satelital, ¿no es cierto? Además de todos los temas terrenos y todo eso. Pero eso es lo principal. Requisitos del valor agregado. Esto viene con el Internet. Solicitud general enviada al director del Arcotel. El tema legal. La infraestructura física, el proyecto técnico, si es por medio inalámbrico, el tema de modulación digital de banda ancha. Si es radioenlace, tenemos que llenar todos estos enlaces de aquí. Si es por satélite, estos de acá. Y el certificado de no tener un tema de interferencia con la DAC. Y finalmente tenemos del acceso a Internet. Bueno, finalmente para esta clase. Entonces, del acceso a Internet, este es el ejemplo que les enseñaría a llenar un formulario en la próxima clase, o les daría las directrices y ustedes tendrían que hacer el deber de acuerdo a su proyecto. Solicitud general, la parte legal, ¿no es cierto? Nombres y apellidos, si es una empresa, declaración juramentada, en caso de personas jurídicas, si es una empresa pública, el decreto ejecutivo, ¿cuál es la única empresa pública de telecomunicaciones? CNT, denominación de la empresa pública, copia del documento de asignación, tema de sostenibilidad financiera, propuesta de plan de expansión, siempre les dije que siempre hay que tener un plan de expansión, el proyecto técnico, estos son todos los formularios que vamos a llenar. Si es por medio inalámbrico, estos también vamos a aprender a llenar. Y si es por satélite, estos no aprenderemos a llenar. Solo aprenderemos hasta aquí. O si es por fibra óptica también. O si es por satélite, igual los formularios. De ahí declaración del responsable suscrita por el representante legal de la persona jurídica o por las personas naturales por las cuales manifiesta bajo su responsabilidad que dicha persona jurídica o de persona natural, conforme corresponda, cumpla con los requisitos exigidos en la norma vigente para la obtención del título habilitante y para la ejecución del mismo. Un requisito más que deben para acceso a Internet. Y el certificado, si utilizamos medio inalámbrico, de no afectar a la DAC, ¿no? A los radares de la DAC. Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. Como les dije, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? Listo, no hay preguntas. Entonces, la próxima clase, para más o menos tener el cronograma y que ya vayan planificando, la próxima clase vamos a acabar con la materia, vamos a ver los últimos, bueno, son algunos servicios, vamos a acabar con esos servicios y vamos a hacer un ejemplo de cómo llenar el tema de Internet para que hagan el deber. La semana 16 vamos a hacer diferente, ya no les voy a poner un cuestionario, sino vamos a hacer un cuestionario interactivo. En este cuestionario interactivo voy a regalar 2 puntos al examen. Voy a tomar dos. De paso, ya les aviso, ¿no? Para mí no es sorpresa. Vamos a hacer 2 cuestionarios en Kahoot. Entonces, el que saque primero en el primer Kahoot, o si la misma persona saca el primero, tendrá 2 puntos al examen. Si no, tendrá 1 y 1. Vamos a hacer eso interactivo en el tema de reforzamiento en la semana 16. Y la semana 17 es el examen, ¿no?
Ya les avisaría si damos el domingo o daríamos el otro fin de semana, ¿no? Pero creo que vamos a dar antes porque tengo que pasar notas y si alguien se queda suple, debería saber que se queda suple y poder estudiar. Entonces, pensaría que lo vamos a dar antes. Yo les aviso la próxima semana, ya les estaría confirmando cuando damos el examen. Pero sería un domingo igual, ¿no? Lo mismo, de 6 a 23 horas con 59. Pues para que ya vayan estudiando. ¿Qué más? La próxima semana ya calificaría hasta la semana 14. Me faltaría 15, 16 y el examen, nada más. Les tendría la nota hasta la semana 14. Eso, no sé si tienen alguna pregunta antes de acabar la clase. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces si no hay preguntas, hasta ahí tendremos la clase de hoy día. Que tengan un buen día a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.